y educación, estructuralismo y funcionalismo en la educación. El estructuralismo es una compleja corriente de pensamiento de origen europeo, a cuya génesis se suele asociar a los nombres de Alfred Reginald Radcliffe Brown y Claude Lévi-Strauss. En términos muy generales, lo primero que cabe decir es que el estructuralismo no se reduce a la utilización de la noción de estructura, harto difundida en las ciencias sociales por parte de todos los enfoques teóricos. El estructuralismo implica en la pedagogía acudir a modos de análisis abstractos que pongan de manifiesto los lugares en que las estructuras ocupan individuos y grupos. El estructuralismo, tal como Lévi-Strauss lo entiende, no acepta que pueda realizarse una integración totalizadora de los diversos niveles estructurales de una realidad compleja, ni procediendo por homología estructural, ni defendiendo una estructura como causa a las otras como fenómeno. En esto, el estructuralismo difiere notablemente el marxismo clásico. El estructuralista rechaza toda noción de clase social, así como modo intersubjetivo de experiencia. Así, el estructuralismo se opone vivamente al culturalismo. Por el contrario, para el estructuralismo, las ideologías no son las ideas ni la conciencia falsa del marxismo, sino algo con existencia material, algo implantado en prácticas sociales que constituyen campos como la escolarización. El funcionalismo es una teoría nacida en el campo de la sociología de la década del 30 en Inglaterra, siendo sus precursores el inglés Herbert Spencer, el sociólogo francés Émile Durkheim, que influyó en el sociólogo estadounidense Malcolm Parson, el que a su vez lo hizo sobre Robert King Merton. Lo importante en esta teoría es la función, o sea, la misión de realización o que se le adjudica a cada acción para que la sociedad funcione correctamente. Es una corriente utilitarista, empirista y positivista, basada en los hechos sociales, que supone un equilibrio entre las partes de un todo para que éste funcione como corresponde. Aplicado estos aspectos generales al campo de la educación, esta teoría, que fue aplicada entre los años 1950 y 1960 y que todavía no ha sido desterrada por completo en la práctica educativa cotidiana, propone concentrarse en las funciones consideradas eficaces y correctas del quehacer educativo visto como un sistema. Los contenidos se deben impartir de modo dogmático, desalentando el espíritu crítico, pues el disenso importa un peligro para el comportamiento seguro del sistema. Para Durkheim, la educación es un hecho social al que estudia de un modo práctico y no teórico. El sistema educativo incorpora contenidos en el alumno que son la relevancia social diferenciados según la cultura de que se trate para poder encajar en ella. La escuela como organismo especializado cumple esta función de preparar al individuo para adherir al sistema de creencias y valores imperentes y adquirir competencias para insertarse en el mundo del trabajo de acuerdo al grupo social al que pertenece y de sus propios méritos. Estructura social en la educación. El concepto general que califica estructura es el modo de clasificación que organiza datos. Sin embargo, para relacionar este concepto debemos hablar específicamente de estructura social. Cuando hablamos de esto, nos referimos a los grupos sociales, a la organización y a la forma de que adoptan las relaciones en los individuos de una sociedad y la cual está guiada por normas y valores.
Por otro lado, está el sistema educativo, que es un conjunto de normas e instituciones cuyo fin es educar a los niños de manera igualitaria y correcta para que en un futuro puedan valerse por sí mismos y tengan un nivel de educación alto. Parson consideraba que la sociedad como un sistema que a su vez consta de 4 subsistemas: económico, comunitario, político y socializador. Cada uno de estos subsistemas debe ocuparse mediante el esfuerzo de que la socialización sigue funcionando. La diferenciación de la sociedad es la que da origen al subsistema educativo, el cual debe llevar a cabo una serie de tareas para así mantener la sociedad. Al definir sistema educativo, debemos saber que nos estamos centrando en una definición orientada del sistema educativo y escolar formal, pero debemos saber que también hay una educación no formal y fuera de los centros educativos. Los sistemas educativos se pueden definir como conjunto de alumnos y profesores unidos en instituciones llamadas escuelas, donde desarrollan prácticas de aprendizaje de diferentes contenidos, de acuerdo con una serie de normas marcadas con la administración educativa. El sistema educativo se divide en etapas, teniendo todos un tronco común que recibe el nombre de enseñanza básica o primaria, procedido de una educación llamada infantil o seguida de una educación secundaria y universitaria. En las etapas obligatorias, todos los sistemas educativos adoptan su papel económico, académico, de acuerdo que forman a los padres, tutores legales, cuidadores de todas las actividades realizadas en la escuela o fuera de ellas, las calificaciones de sus hijos, por ejemplo, e incluso toman en cuenta la participación de la gestión democrática en las instituciones escolares. Educación y socialización. La educación en la palabra etimológica está relacionada con dos vocablos latinos: educare, que significa cuidar, alimentar. En ese sentido, la educación es transmisión de información, se asocia a la educación tradicional, y educere, que significa sacar fuera, extraer. En este sentido, la educación es el proceso de desarrollo de las capacidades del individuo. Se asocia a la educación moderna. La educación es un proceso permanente de comunicación intencionado y que busca un fin, a partir del que se logra un perfeccionamiento de las facultades humanas que nos lleva a una socialización positiva a través de las influencias externas que recibimos. Socialización se define como proceso permanente mediante el cual las personas pertenecientes a una sociedad reciben influencias de sus semejantes. A través de estas influencias se aprenden o interiorizan los comportamientos sociales y las visiones de la realización en que nos dotan de las capacidades para desenvolverse positivamente en la sociedad. Ahora bien, ¿qué es la educación y socialización? A través de las definiciones de educación y socialización podemos ver que ambos casos se trata de procesos en los que se ve involucrada la persona que de un modo u otro mejora en su desarrollo gracias a las influencias que recibe. Ambas definiciones se señala que en procesos que persiguen un fin que se especifica en el caso de la socialización, desempeñándose positivamente a la sociedad. Podemos decir que para una persona alcanzar estas metas, sin duda, la reportará una mejora en su desarrollo positivo y con la sociedad. Así pues, en última instancia, los dos procesos tienen un mismo fin: el desarrollo y bienestar individual a través de la relación con los demás. Bajo este punto de vista, serían conceptos similares, si no iguales. Los principales agentes de la educación son la familia, la escuela y los iguales. La familia es el primer ámbito social en el que nos encontramos.
Las primeras relaciones sociales que establecemos, por ello se llama a esto fase socialización primaria, y permitirá al niño aprender y andar, a manipular objetos, los valores de las convivencias, los usos sociales, el lenguaje, etc. La escuela como institución proporcionará oportunidades de adquisición y consolidación de la autoestima, de integración como miembro activo de la comunidad escolar. También el profesorado, según su personalidad y competencia en sus relaciones, actúa como modelo y reforzador de conductas sociales. A esta fase se le llama socialización secundaria. Ahora bien, los iguales, el grupo de clase donde se establecen relaciones más estrechas y permanentes que facilitan la ruptura del egocentrismo familiar y proporciona un cambio en las relaciones sociales. Dentro del grupo se pretende interiorizan relaciones de dependencia, de dominancia, de igualdad, etc. Las funciones de la escuela. Al igual que la familia y el entorno, que son los primeros contextos donde nace y se desarrolla el ser humano, la escuela es formalmente el siguiente pilar fundamental que tendrá lugar en la vida. Esta institución, tanto de forma clásica como libre, es necesaria para favorecer el desarrollo completo de los alumnos e educandos de cara a la sociedad. Dentro de las funciones de la escuela se encuentra el ayudar a desarrollar adultos capaces de enfrentar solo los problemas de la vida. La escuela es el lugar donde se materializan las teorías y el ámbito donde las personas pueden aprender diferentes áreas del conocimiento y del saber. La escuela debe transmitir conocimientos, valores y hábitos saludables para que sean personas íntegras, responsables de sus actos y capaces de resolver los problemas de la vida. Estos entornos no son más que una reproducción basada en la realidad social del mundo de los adultos con orden, jerarquía, normas establecidas, objetivos, etc. El rol y estatus del miembro, en este caso de la comunidad estudiantil, que es el director, es que ejerce la dirección del personal en la programación y realización de la acción educativa escolar. Cumple y hace cumplir las normas que establecen el plan educativo. El rol del docente es estructurar y organizar el proceso de aprendizaje, ofrece pautas y guías para llevar a cabo la actividad, facilita los recursos, sugiere, orienta y cuestiona, retroalimenta al estudiante, realiza mediciones entre sus estudiantes y sobre todo es ejemplo para ellos. El rol del estudiante. De acuerdo a los nuevos enfoques y las últimas tendencias que se han manifestado, el rol del alumno o estudiante es protagónico en el proceso educativo en cualquier nivel. El proceso no se limita al aula, sino a todo lo que esto exige, aprendizajes autónomos y significativos. El estudiante es el factor central e indispensable del aprendizaje de los educadores. Deben incentivar, facilitar y guiar. Los roles de padres de familia. Tradicionalmente, el rol de los padres y las madres de familia se limita a presentarse a las reuniones convocadas por el docente para recibir las calificaciones de sus hijos, manteniendo el modelo de madre y padre proveedores de una actitud de responsabilidad únicamente a los maestros y a la escuela del estudio de sus hijos. La educación como medio de control social. De acuerdo a conceptos del tema, el control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido a las sociedades, aunque a veces el control social se realiza por medio
coactivos o violentos, el control social también incluye formas no específicas coactivas como los prejuicios, los valores y las creencias. El control social se refiere a los esfuerzos de un grupo o de una sociedad por la autorregulación o por regularse a sí misma. La forma más poderosa del control social es la interiorización de las normas. Desde el punto de vista de la educación, el control social es una extensión del proceso de socialización. Puede decirse que se trata del aspecto objetivo de la socialización porque trata e inculca normas, valores y reglas de vida. El control social en la escuela. Al igual que en la cultura, la socialización y las instituciones, el control social es un proceso muy importante dentro de los sistemas educativos macro y microsociales. Dentro de las unidades educativas, el control social no solo se ejerce de profesores a alumnos, un tópico que siempre ha sido preocupado a los estudiosos e investigadores de la educación escolar. También hay que tomar en cuenta la forma en que los grupos de profesores ejercen control social sobre sus propias iguales, estableciendo e institucionalizando prácticas pedagógicas y formas de relaciones humanas. Espero haya sido de su agrado mi presentación de lo que fue el estructuralismo y el funcionalismo en la educación. Gracias.